Venia, presidente. Muchas gracias. Muy buenos días. Señor Garzón, de salud ando muy bien. Muchas gracias. Vamos a empezar con esta interpelación y vamos a hablar, como quiere usted, señor Garzón, de democracia. Y para hablar de democracia, permítame, y luego me extenderé un poco sobre el asunto, que señale aquí lo que ha pedido usted al Gobierno y las implicaciones democráticas de lo que le ha pedido usted hoy aquí al Gobierno. Usted reclama que el Gobierno convoque un referéndum consultivo a fin de que los ciudadanos puedan expresar su deseo sobre monarquía o república como forma política del Estado. Le reconozco, señoría, que la Constitución y el reglamento de esta Cámara le concede a usted el derecho de interpelar al Gobierno y el Gobierno la obligación de contestarlo. Pero ni la Constitución ni la democracia le da a usted el derecho a que inste al Gobierno a que incumpla la Constitución y las leyes y se salte la democracia. Está usted, no sé si es consciente de la gravedad de lo que está pidiendo. Y no sé si es consciente, se ha remontado a los griegos, pero yo le recomendaría que se remonte a unas pocas décadas de nuestra historia constitucional europea de lo que está pidiendo. Le está pidiendo a un gobierno que decida, al margen de los procedimientos, invocar a un referéndum para llevar a cabo una reforma constitucional. Existen peligrosos precedentes a lo largo de la historia. Yo no soy un gobierno del que usted formará parte, pero el Gobierno de Mariano Rajoy Brey cumplirá la Constitución porque es la mejor forma de respetar la democracia. Ojo con los gobiernos que quieren apelar directamente a determinadas cuestiones para, en determinado momento, decidir lo que les convenga apelando al pueblo. Ojo, señor Garzón. Y ahora vamos a ver si lo que le plantea usted es democrático o no. ¿Puede usted defender un cambio en la forma política del Estado? Por supuesto que sí, señor Garzón. Puede hacerlo. No es que haya hablado mucho de ello, pero en la interpelación parece que lo pedía. Pero la forma en que lo hace es la que le permite la Constitución. Y no la Constitución, ese pueblo soberano al que apela, ahí no, señor Garzón. Usted defiende un cambio en la forma política del Estado español, aunque la República es para usted, como hemos visto, otras cosas. De la organización del Estado que decidieron los españoles, el pueblo soberano, el pueblo constituyente, en 1978. Se decidió que esa era la forma política del Estado, la monarquía parlamentaria. ¿Y quién lo hizo, señor Garzón? Quien tenía la legitimidad para hacerlo y quien da legitimidad a todas las instituciones, el pueblo soberano, al que usted apela, pero el que yo respeto. Y se hizo con amplio consenso de los partidos, que incluso partiendo de planteamientos políticos muy distintos, incluso opuestos, acordaron unas normas de convivencia como base para constituir el progreso de España. Entre esos partidos estaba el suyo, señor Garzón. Y si quiere, hablamos de lo que opinaban entonces del referéndum y de la iniciativa popular. No el señor Garzón, que no estaba allí, el señor Solé Tura, que creo que todos le reconoceremos un cierto prestigio. Señoría, esa misma Constitución estableció una posibilidad de cambio. Representantes y ciudadanos, como voluntad constituyente, acordaron y aprobaron que la Constitución podía modificarse por partes o incluso completa. No se estableció en el derecho constitucional español, en nuestra ley de leyes, límites como han establecido otras constituciones que creo que son absolutamente democráticas. Aquí todo puede hablarse, discutirse y votarse con un solo límite: que se haga de acuerdo con las propias normas que el Poder Constituyente dijo que tenía que hacerse para modificar la Constitución. Es el único límite que nos ha puesto el poder soberano del pueblo español para discutir, que nos atengamos a los procedimientos que ellos decidieron. Y no es una cuestión de derechos, señoría, ni es una cuestión de formas, es una cuestión de democracia. Porque hace tiempo que se decidió que las constituciones no son inmutables. Y claro que pueden y en ocasiones deben modificarse, pero tienen que hacerse con arreglo
al poder de reforma, al poder constituido de reforma que los constituyentes decidieron que tenía que respetarse. ¿Y eso por qué, señoría? ¿Por qué se hizo así? Pues le voy a dar 3 motivos que no son míos, sino de quien probablemente ha escrito más y mejor sobre el poder constituyente y el poder reforma, el señor Pedro de Vega. Primero, porque es necesario que haya un instrumento constante de adecuación entre la realidad jurídica y la realidad política. Y ha de hacerse de una manera, como después diré, ordenada. En segundo, para que haya un mecanismo de articulación en la continuidad jurídica del Estado, señoría. Ojo con apelar continuamente a las revoluciones. Hemos vivido bastante. Y que haya una institución básica de garantías, señoría, para evitar, fíjese usted no le tiene miedo, yo sí, para evitar que los poderes constituidos, es decir, el Parlamento y los gobiernos, se transformen, como quiere usted o como está pidiendo usted aquí que lo haga el Gobierno, en poderes constituyentes soberanos. Ojo, señoría, ojo. Mire, dice textualmente, y creo que sería oportuno recordarlo, en lugar de estar las asambleas sometidas a la Constitución, sería la Constitución quien se vería a merced de los avatares parlamentarios, de los vaivenes electorales y de los caprichos de mayorías más o menos coyunturales, con lo cual la Constitución perdería el carácter de institución protectora de las minorías, donde, en definitiva, y al margen de su significado etimológico originario, reside, como dice Sartori, la esencia de la democracia moderna. Esto lo manejaba bastante bien el señor Solé-Tura. Y sigo. Por tanto, puede usted plantear un cambio en la forma política del Estado, pero no puede pedir al Gobierno que lo haga saltándose la Constitución. Usted puede perfectamente plantear en esta Cámara la iniciativa de reforma de la Constitución. Puede hacerlo. Es su derecho. Es más, si lo defiende puede ser hasta su obligación y no trasladarle al Gobierno la petición de que incumpla la ley. Y se debate y se vota. Y también hay una apelación al pueblo soberano, al final del procedimiento. Así lo decidieron los ciudadanos, que una vez que nos pusiéramos de acuerdo en esa reforma, en ese principio de reforma, hubiera unas elecciones que ratificaran el principio. Hubiera un debate en esta Cámara, se hiciera la reforma y después se votara en referéndum. ¿Por qué lo hicieron, señoría? Para evitar que la norma fundamental quedase expuesta a las circunstancias de un momento determinado o la interpretación que haga de ellas un partido concreto o, lo que es peor, lo que le pide este Gobierno, a la interpretación que el Gobierno considere que es esa mayoría social que usted invoca. Lo hicieron para evitar que el marco de derechos y garantías, que es nuestra Constitución, que tanto nos había costado alcanzar, quedase al albur de cualquier intento de modificación al margen de ella misma. Que no quedase expuesto a populismos, oportunismos o a pretensiones de quien se cree que la opinión de su partido es la que representa el sentir de los ciudadanos. Lo hicieron así, señoría, porque los españoles habían sufrido muchos años para poder entregarnos la democracia que hoy disfrutamos y que usted hoy se permite denostar diciendo que es limitada. Señor Garzón, probablemente es perfeccionable y mucho, pero con los antecedentes que usted suele invocar, permítame que respete yo mucho más la voluntad de los españoles y las instituciones de este país que lo que usted ha dicho en esa tribuna, señoría. Precisamente los españoles se cuidaron de preservar su voluntad democrática. Se cuidaron de eso, porque habían vivido mucho en la historia, porque se ha sabido y se ha vivido mucho en la historia de España y en la europea, para que esto dependa de los oportunismos y de los populismos de un momento. Eche un repaso, si no hace falta que se vaya usted a la antigua Grecia. Señoría, de lo que estamos hablando aquí es de la verdadera grandeza de la democracia y de su fortaleza esencial, porque lo que permite seguir construyendo y avanzando en la democracia es cumplir y respetar los procedimientos parlamentarios. El Estado de Derecho nos ampara a todos, porque nace de esa voluntad soberana. Y la ley garantiza nuestros derechos porque su cumplimiento es obligatorio. Ojo,
cuando el respeto de la ley puede depender de la voluntad de un Gobierno, como me está pidiendo usted hoy a mí en esta tribuna. La ley nos obliga a usted y a mí, y si quiere a mí más, por formar parte del Poder Legislativo y del Ejecutivo, por lo que no me pida que incumpla la ley. Yo no le pido, no le niego ni legitimidad para hacerlo, la tiene y se la reconozco. Usted puede subir a esta tribuna y hacer el debate que le convenga, pero no puede subirse a esta tribuna y decir al Gobierno que se salte la ley y, sobre todo, que se salte la democracia. Señoría, no quiere empezar usted la casa por el tejado. Sí, invocar al pueblo, perfectamente. Así lo prevé la Constitución. Si de verdad cree conveniente la reforma, asúmala en nombre propio y asegúrese de apoyos suficientes. Eso es lo que tiene que hacer, señoría. Convencer a la gente. Convénzalos. Su partido se ha presentado, creo que a las elecciones 2 veces, las 2 últimas, ofreciendo una república. Empiece por ahí, por convencer a los ciudadanos de que lo que defiende es lo que tiene que llevarse a cabo. Y a partir de ahí, inicie usted el procedimiento. Señoría, ustedes han registrado 2 propuestas de reforma constitucional en esta Cámara. Ninguna es el referéndum que ahora piden. Una es revocar la reforma constitucional del 135, por supuesto pueden hacerlo, y otra, ampliar la participación democrática según su procedimiento. Nada de este referéndum, sino lo que quieren es transformar el sistema electoral por completo. O sea que ustedes, ojo cuando critican los cambios en sistemas electorales, porque creo yo que los alcaldes los voten los ciudadanos se parece bastante más a los referéndums consultivos que usted propone que a los acuerdos de despacho que a ustedes le vienen tan bien. Y hago ahí un paréntesis. Y hago un paréntesis y permítanme que me ponga un poco más castiza porque creo que usted es diputado por Málaga. Viene aquí a acusar de corrupción a todo el mundo. Y que creo yo que sepa que nuestro sistema constitucional, y yo respeto la separación de poderes. Usted no sé, yo sí, porque así lo han decidido los ciudadanos. Cuando hay un caso de corrupción o un delito de corrupción, lo dicen los jueces. No puede venir usted en esta Cámara a hablar de corrupciones de arriba y de abajo. Y habla usted de amigos. Pues de los amigos que usted habla, algunas decisiones del Gobierno, no diré lo que han opinado de nosotros, solo que de un repaso. Pero también le diré una cosa, señoría, porque hablamos de tribunales, pero podemos hablar también de instituciones. Usted gobierna en Andalucía y sabe con quién gobierna. Por lo que le voy a decir la frase de la cuadrilla del gallo en Atocha. Esos discursos, señor Garzón, en Despeñaperros. Esos discursos en Despeñaperros, señoría. Señoría, apela usted a la voluntad de los ciudadanos con demasiado voluntarismo, bastante poca responsabilidad y quizá ninguna coherencia. Ya le he dicho que los ciudadanos han valorado su propuesta electoral. Tiene usted los resultados de las elecciones a las cámaras. Pero, señoría, yo voy a apelar a otra cuestión más importante. Usted y su grupo otorgan mayor legitimidad o menor a la voluntad de los ciudadanos según su cercanía y su ideología. Eso es muy peligroso. El sectarismo, señor Garzón, es muy peligroso. Tengo la impresión de que cuestiona la democracia no por cómo funciona, que es como algunos queremos mejorarla, analizando cómo funciona, sino por cómo les resulta. Porque la mayoría social que hoy usted invoca aquí, desde luego, no les ha acompañado a ustedes con una mayoría parlamentaria en esta Cámara, ni tampoco en las elecciones europeas que usted invoca, señoría. Pero la democracia, la legitimidad, señor Garzón, en democracia no la otorga ninguna opción política. La otorga el pueblo español, la voluntad soberana. Nuestra Carta Magna configura esa democracia sobre la base de una única soberanía, la del pueblo español, la que reside en el pueblo, en los españoles. El pueblo es el único soberano. De esa soberanía emanan todos los poderes del Estado, incluida la corona. Ese es el origen de la legitimidad de la corona y ningún otro, señoría. Lo es exclusivamente la voluntad de los españoles. Esos mismos españoles que son ciudadanos de pleno derecho, titulares de su propia soberanía y dueños de sus propias decisiones, y que decidieron cómo se tomaban Señora y cómo se vicepresidenta, debe Termino ya, señoría, con una frase que creo que sirve para usted y para otros debates que oímos mucho en esta Cámara. Les oigo decir muy a menudo que no hay nada más democrático que votar. Permítame que le añada otra frase.
es aún más democrático respetar lo que se ha votado, la Constitución votada por el pueblo soberano. Señor Garzón, yo he respetado su visión de la democracia. Debería haber usted hecho lo mismo con la mía. Lo que le decía, una prueba más del sectarismo. Creo que o yo no me he explicado bien, que probablemente usted no ha entendido nada. Solo le digo que se repase un momento histórico. 1958. El referéndum de Gaulle en Francia. Repásese ese momento histórico y dígame si la apelación popular por un gobierno en ese momento era más democrática o más autocrática. De eso es lo que estoy yo hablando, señoría. ¿Quién decide cuándo el Gobierno puede saltarse el procedimiento constitucional y apelar directamente a un referéndum? Eso lo decide la Constitución. Mire, el problema es que desde esa transición pues han perdido algunas cosas en esta tribuna. Yo voy a acabar con la intervención del señor Jordi Solé Tura recogida en el Diario de Sesiones de 20 de junio de 1978 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Creo que no es sospechoso de estar en este lado de la bancada. Y decía, porque fíjese cómo se escribe la historia. ¿Sabe por qué no hay iniciativa legislativa popular para plantear una reforma de la Constitución? Fíjate cómo se escribe la historia. Porque la Unión de Centro Democrático, el Partido Socialista y el Partido Comunista se opusieron a que se pudiera reformar la Constitución, no por un referéndum que iniciara el procedimiento genéricamente, sino por una iniciativa legislativa popular. El Partido Comunista, no, es que yo conozco la historia, la de su partido y la del mío. Termino con esa cita. Estamos ante diversas concepciones de la democracia semidirecta. Porque para mí, decía Solé Tura, la democracia semidirecta no se ejerce solo ni principalmente por la vía plebiscitaria, sino que significa prever en la Constitución formas de participación. Y esas formas de participación ya hemos dicho en el título preliminar que pueden revestir la forma de partidos políticos a los cuales se les reconoce constitucionalmente todo el rango que deben tener, pero también la forma de asociaciones diversas. Y en ese sentido, atienda, señor Garzón, creo que todo lo que sea favorar la participación, pero no por la vía de los grandes actos plebiscitarios que se prestan también, por qué no decirlo, a manipulaciones extraparlamentarias, qué duda cabe que es favorecer la participación, la asociación, la agrupación, el protagonismo y el individuo asociado, y no el protagonismo del individuo que circunstancialmente se asocia por vía de grandes aclamaciones. Yo quiero reconocerle a él y a muchos en esta Cámara que hicieron esa transición a la democracia. Y por respeto a esa democracia, este Gobierno no se arrogará nunca facultades que no tienen. ¿Quieren reformar la Constitución? Están en su derecho, pero cumplan con la Constitución misma, desde dentro y no desde fuera, por mucho que sea usted capaz de salir a la calle y contar cuántos ciudadanos están de acuerdo con eso. Señor Garzón, atienda un poquito más a la historia, incluida la de su propio partido. Muchas gracias.